Buenas tardes, profesor Luis Ernesto Tello Vidal, del curso de Globalización y Realidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre la década perdida. Los integrantes del grupo son Grecia Guaringa, Mateo Oliva, Adriano Castillo y la que habla Ariane Conde, de la sección 122. ¿Qué es la década perdida? La década perdida es una crisis económica que ocurrió finalizando la Segunda Guerra Mundial. Fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años 1980. Cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa sobrepasó su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago. Si bien es cierto, para América Latina este no fue un periodo feliz. Para el Perú fue un desastre. La década perdida o la crisis de los 80 fue un periodo de estancamiento económico en el Perú que duró toda la década y se exacerbó hasta llegar a convertirse en una severa crisis macroeconómica a fines de la década. A continuación tenemos los siguientes antecedentes. El gobierno de Velasco, con ideas progresistas en lo social, nacionalistas en lo económico y antiimperialistas en la política exterior. Los efectos de sus reformas en la economía fueron dramáticos. Inició el proceso de deterioro económico que llevó más de la mitad de peruanos a nivel de pobreza. La deuda pública pasó de 15% del Producto Bruto Interno a 48%, aumentando la inflación de 4% a 4%. La expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y abandono en el que era entonces el principal sector económico y mayor contribuyente. Como siguiente antecedente surgió la crisis del petróleo. Se inició una prolongada recesión y aumentó notablemente la inflación. Esta situación duraría hasta el principios de los años 80. Los efectos del embargo son claros. Se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Comprendido en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, fue tan entusiástico como su triunfo electoral, pero la crisis política, económica y social que debió enfrentar era mucho más compleja y sensible que la del año 1963. Recondicionar el Estado como una organización democrática, representativa y devolverle al país la confianza en la seguridad jurídica ante la ciudadanía para así lograr vivir en la ley y la libertad después de 12 años de dictadura era de por sí un problema complejo. Y también en esos 12 años la deuda externa peruana había crecido 12 veces y la inflación estaba llegando a los 3 dígitos. A comparación de la crisis económica en el gobierno de Alan García en 1986, ante la falta de ingresos suficientes y de inversión para reactivar la economía, Alan tomó una errónea decisión. Fue la de limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. A raíz de esto ocasionó al Perú ser considerado como un país no elegible por parte del Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI. Segundo gobierno de Belaúnde Terry. Política. El regreso de Belaúnde Terry al gobierno simboliza el retorno de la democracia, que busca acondicionar el Estado como organización democrática representativa y devolverle al país la confianza en la seguridad jurídica para vivir en la ley y la libertad después de 12 años de dictadura por los militares. También se devolvió la plenitud de los derechos de los medios de comunicación luego de firmar la ley 23-22-6 que devolvía sus derechos a los medios de comunicación confiscados durante la dictadura militar. Con esta ley, los propietarios del comercio, la prensa, Correo, Expreso, Extra, Ojo, Última Hora y Panamericana Televisión recuperaron la plenitud de sus derechos sobre las empresas periodísticas y sus acciones de las que fueron despojados el 27 de julio de 1974. Economía. Después del mandato por los militares, se encontró
un Estado desarticulado, un ambiente económico destruido con inflación, recesión y desempleo. Devolver al país la confianza en la seguridad jurídica luego de 12 años de dictadura era un problema complejo. Por ello, Belaúnde se vinculó con la FMI, Fondo Monetario Internacional, volviéndose así una economía ortodoxa de libre mercado en donde se buscó disminuir la participación del Estado en la economía, reducir el gasto público, fomentar las inversiones extranjeras y aumentar las importaciones de materias primas. A continuación hablaremos sobre el aspecto social. Violencia del terrorismo. Este acontecimiento sucede en la sierra peruana con su plan de guerra popular del campo a la ciudad. El grupo Sendero Luminoso busca implantar su ideología comunista a los campesinos, causando muertes entre ellos. Los grupos como el MRTA y Sendero Luminoso ganaron el apoyo popular, prometiendo ayuda a las clases sociales más bajas. Por ello, varios grupos subversivos, en particular Sendero Luminoso, utilizaron la crisis económica como una oportunidad para abogar por la revolución. Se calculó que Sendero Luminoso contaba con unos 5.000 combatientes a tiempo completo y casi 50.000 simpatizantes en 1989. Centralismo. Los migrantes invaden cerros, pedregales y zonas descampadas. Esta es la respuesta popular e informal frente a la carencia de oportunidades en el país. A la creciente informalidad laboral, con el aumento del comercio ambulatorio, se une la informalidad de la vivienda. Informalidad laboral. Crece el número de actividades productivas, comerciales y clandestinas. En 1940, la informalidad empieza a masificarse. Los ejemplos más emblemáticos de esto son la famosa Parada y Gamarra, de donde incluso surgieron los denominados Cholo Powers, que se convirtieron en empresarios. Fenómeno del Niño. Este fenómeno ocasionó inundaciones de los campos de cultivo y de las carreteras. En consecuencia, experimentaron sequías, mientras que en la central, los huaicos arrasaron con varios poblados. Esto afectó negativamente la producción y el comercio. Ante ello, el PBI cayó a 13.2% y escasearon los productos de primera necesidad, y la inflación de precios afectó a los sectores populares. A pesar de todo esto, la respuesta de las instituciones del Estado fue deficiente y la imagen de Belaúnde como presidente sin reflejos políticos afectó su popularidad. Disturbios civiles y movimientos subversivos. Grupos de las zonas rurales del Perú vieron la crisis económica como una prueba de fracaso de una economía estatista. Los grupos socialistas y comunistas comenzaron a generar inicialmente durante el mandato de Belaúnde y pronto comenzaron a aumentar el poder y el respaldo de la población en 1985. A continuación hablaremos sobre el primer gobierno de Alan García de 1985 a 1990. Terrorismo. Alan declaró ante las Naciones Unidas que su gobierno defendería la democracia contra el terrorismo, pero con respeto a las leyes y los derechos humanos. Sin embargo, no se lograron mayores avances. Fue en 1989 que el gobierno aprista decidió otorgarle una importancia principal a la lucha contra la subversión terrorista. Pero las indecisiones anteriores, los errores cometidos y la desconfianza generada dentro de las Fuerzas Armadas hacían muy difícil desarrollar una estrategia contrasubversiva coherente y eficaz. La matanza de Castro Castro es debido a los violentos motines que se produjeron masacres en 3 establecimientos penitenciarios de Lima, con un saldo de aproximadamente 274 internos muertos, en lugar de que estos lamentables sucesos conllevaran a un mejor control por parte de la autoridad penitenciaria y la policía. Los internos acusados por terrorismo
tanto del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y como el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru, más bien fortalecieron su dominio en dichos centros. La aparición de los outsiders a la candidatura presidencial se define a postulantes que no tienen nada que ver con el perfil político que se busca un buen candidato a la presidencia. En ese tiempo era el chino Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. El programa heterodoxo del tío Alan García, modelo propuesto basado en la determinación de la oferta y demanda agregadas y centrado en el funcionamiento de los precios relativos, que consistía en congelar los precios y elevar los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. Gracias a su equipo consideraban que la capacidad productiva del país, industria, agricultura, etc., estaban siendo utilizados por debajo del 50%, y que aumentando la demanda se podría generar un círculo virtuoso de crecimiento económico e incremento del empleo. Emigración peruana es debido al terror violento del terrorismo y el desempleo en el Perú, o un sueldo mínimo que no alcanzaba a subsidiar los costes de vida. Durante esta década, la emigración de estudiantes y trabajadores de clase media se empieza a volver masiva, y los grandes flujos de migrantes se dirigen principalmente hacia Venezuela, los Estados Unidos y por primera vez hacia Canadá. Se observa, además de la inmigración a los destinos de Europa occidental tradicionales, un incremento de las emigraciones hacia los países socialistas, migración que poseía un carácter principalmente educativo y cultural. Conclusión: la década perdida fue una crisis política y económica que trajo un gran malestar en el Perú, perturbación al pueblo peruano debido a las grandes violencias de terrorismo, creando una intranquilidad ciudadana, mientras también la crisis económica con la deuda externa muy crecida y planes económicos que en vez de ayudar solo afectaban más a la economía, causando más pobreza e incluso huidas del país. Muchas gracias.